Inge, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Karen. Buenos días. ¿No? Entonces estábamos haciendo nosotros el ejercicio respectivo. Entonces dice acá encontrar la suma de los 35 primeros términos de la siguiente progresión. Y tenemos la progresión y analizamos si es una progresión aritmética. ¿Sí? Y está enmarcado porque ya hemos determinado que se trata de esa característica, la progresión aritmética. Entonces, para calcular la suma, primero tenemos que nosotros obtener el valor del último término. Y hemos aplicado la fórmula del último término y hemos sacado el último valor de la progresión aritmética, que es 231. Para luego nosotros vamos a calcular lo referente a la suma de la progresión aritmética. Aquí tenemos la fórmula
sea, n sobre 2 lo mismo nos da a poner sobre todo n que multiplica a más u sobre 2, porque al fin está en el denominador. ¿Sí? Usted puede ponerle aparte únicamente el n de ahí sobre 2 o lo hace una sola operación. Como les digo, la matemática no es como siempre nos ha enseñado, la matemática es flexible. Si nosotros multiplicamos n por a más u y dividimos para 2, nos va a dar lo mismo que tengamos aquí. Primero que hagamos n sobre 2 y luego multipliquemos por a más u. Lo mismo. O sea, no tenemos nosotros para qué preocuparnos de eso. Sino que, como les digo, nos enseñan de esa manera. Y creemos que si nos hacemos de esa forma, estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Por eso es la comprobación. ¿Sí? Tenemos nosotros que comprobar, que demostrar que es lo mismo. Ya. Entonces tenemos la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de la suma de la progresión aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos esta progresión que estamos haciendo del ejercicio. Esta progresión aritmética 27, 33, 39, 45, 51, etc. Y el último que hemos tenido, el último término que hemos encontrado, que es el término número 35, es de 231. Este sería. Aquí están 35 términos que van de 6 en 6. ¿Sí? Lo que ahora nos pide es que sumemos esto. Para ver cuánto nos da, entonces tenemos que sumar 27 más 33 más 39 más 45 más 51, sería más 57 y así hasta el último que es 231. ¿Sí? ¿Qué tiempo nos vamos a demorar nosotros y estar tipeando y estar poniendo cada uno de sus valores, que van de 6 en 6? Entonces, para eso tenemos aquí la fórmula. ¿Sí? La cual vamos a reemplazar y vamos a contar la suma de estos 35 términos. Ya habíamos puesto qué significa cada uno de estos términos. Ya, entonces aquí tengo, voy a reemplazar. Entonces dice n es el número de términos que tengo aquí, 35. Que va a multiplicar a es el primer término. No se olviden de siempre ver ustedes la progresión. El primer término de la progresión, 27, que viene a ser a. 27 más el último término que acabamos de calcular, más 231. Y dividido para 2. Si queremos hacer así por separado, si no, le hacemos una sola operación. Igual nos da lo mismo. Entonces, 27 más 231. Entonces, eso nos da 258. 35 por 258. Y dividido para 2. Entonces, vamos a tener que la suma va a ser igual. 35 por 258 y dividido para 2. 4,515. Esa es la suma de los 35 términos que hemos encontrado. O lo mismo le da que usted divida 35 dividido para 2, que le da 17.5 por 258. 4,515. Y tenemos esta progresión aritmética. La suma. Entonces, dentro de la progresión aritmética, primero calculamos el último término y luego calculamos la suma. No podemos calcular la suma si no hemos realizado primero
la obtención del último término de la progresión aritmética. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hablarán, por favor, hablarán, ¿no? Y veamos alguna otra parte más si tenemos algún otro ejercicio referente a esto. Y entonces pongamos esta otra progresión aritmética. Y vamos asimismo, vamos a nosotros encontrar la suma de un determinado número de términos. Entonces encontrar la suma de los primeros 15 términos. De la siguiente progresión. O de la siguiente sucesión de términos. Ya, entonces vamos a poner aquí, vamos a poner esta progresión. Entonces tenemos nosotros 40, 36, 32, 28, 28, 24. Ya. Y así sucesivamente. ¿Qué hacemos primero, Karen? ¿Qué hacemos primero? Primero debemos restar el 36 menos el 40 para ver si es una progresión aritmética. Primero nosotros tenemos que comprobar si es una progresión aritmética. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, para ello, igual, tomamos el siguiente término posterior al primero y restamos del primero, 36 menos 40, Menos y así vamos 4. restando el siguiente. ¿Sí? Para determinar Sí. si es una progresión aritmética. Esa resta tiene que darnos un valor fijo, que va a estar igual en cada uno de los términos con relación al anterior. Entonces eso no, nosotros no tenemos, ¿para qué vamos a estar escribiendo? Simplemente hacemos, ¿no? 36 menos 40, ¿cuánto nos da? Menos 4. Ya, entonces menos 4, ya. Este término de menos 4 seguimos, ¿no es cierto? 32 menos 36, menos 4. 28 menos 32, restemos así, cojan la calculadora y resten. No nos hacemos problema, porque a veces nos quedamos pensando, simple, pongan en la calculadora. Otro 24 menos 28 nos da menos 4. Entonces hemos visto que se repite este valor, se repite este número, menos 4 en cada una de las restas que hacemos nosotros del un término con el anterior. El siguiente término menos el anterior. Entonces este valor, esta diferencia que tenemos aquí de menos 4, esto es lo que se conoce como la diferencia común de la progresión aritmética. Entonces decimos nosotros, esto es una progresión aritmética, porque la progresión aritmética nosotros sumamos o restamos un mismo número o un mismo valor, ¿sí? De un término con el otro, y si se repite el mismo número, este número fijo,
es una progresión aritmética. Bien, ¿cuál es la progresión aritmética a la resta? 36 menos 40. El siguiente menos el anterior. 32 menos 36. 28 menos 32. 24 menos 28 y así sucesivamente. Como se va repitiendo el mismo valor, este mismo término, entonces decimos nosotros que esa es la diferencia común y que esto es una progresión aritmética. Karen, ¿qué es una progresión aritmética? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente. Simple, ustedes están viendo que va disminuyendo de 40, 36, 32, 28. La que teníamos anteriormente es ascendente porque va subiendo, pues ahí no es más que fijarse, vean. 27, 33 sigue subiendo. Aquí en cambio sigue bajando. Por eso es descendente. Entonces, una vez que yo haya identificado que es una identificación rápida, no es que nosotros dice encontrar los primeros 15 términos, vamos a tener 12 términos, vamos a poner a identificar cada uno, nos darán unos 4 o 5 datos máximo. Aquí tenemos 2, 4, 5 máximo. Y por le pone los puntos suspensivos, ¿no? Porque va a seguir la progresión de esa manera. Entonces aquí si queremos nosotros ponemos los datos de esta progresión. Entonces ponemos A, que es el primer término. ¿A qué es igual ese primer término? Siga, siga, Karen, siga. 40. 40. Siempre el primer término, ahí está la progresión. Aquí está el primer término. Sea ascendente o sea descendente. Ya. N, que es el número de términos. ¿Cuántos? 5. ¿Cuántos? 5. No es 5. ¿Dónde están 5? Son 15 términos. Aquí, 15. Ya. Sí. Tenemos N15. ¿Qué más necesitamos? La diferencia común, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. Ya. Entonces nos piden calcular la suma de los primeros 15 términos de esa progresión aritmética. Como ya nosotros ya conocemos, ya tenemos el primer término, el número de términos y también tenemos la diferencia común, entonces nos falta calcular, vamos a calcular lo que nos pide la suma, pero primero tenemos nosotros, como les decía, que calcular el último término. El último término no conocemos y la suma también de esa progresión, la suma también que no conocemos. ¿Ya? Y aplicamos la fórmula, no es más que reemplazar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula del último término. Y reemplazamos los valores. Entonces A 40, ¿sí? Más N menos 1, N el número de términos 15 menos 1. Y luego multiplicamos por D. ¿Sí? D, en este caso tengo menos 4. Entonces pongamos entre paréntesis menos 4, que significa multiplicación. ¿Ya? Entonces nosotros el último término vamos a tener 40. Más, entonces tenemos aquí entre paréntesis, tenemos 15 menos 1, que es 14. Y eso vamos a multiplicar a su vez por menos 4. Esto, como les digo, estos pasos pueden hacerle directo en la calculadora. Nosotros simplemente estamos como parte demostrativa nada más. 40 que tenemos aquí, ¿sí? Y luego tenemos 14 menos 4.
Perdón, 14 por 4, por menos 4. 14 por menos 4, entonces tenemos aquí que es igual a menos 56. Así tendríamos más, y entre paréntesis tendríamos menos 56. Eso así, de esa forma también. Si es que le especificamos más, a pesar de que ustedes ya saben, ¿no? Entonces aquí tendríamos 40 más por menos, nos va a dar menos 40 menos 56. Esto, como les digo, ya pues ustedes. Menos 16, ¿qué? Sí, entonces 40 menos 56 nos va a dar menos 16, el último término. No tienen por qué equivocarse, no tienen que dudar. ¿Sí? Tienen que poner bien los valores y hacer la operación, así como está. Entonces 15 menos 4, 14. 14 por menos 4, menos 56. Y 40 menos 56, menos 16. Como ya tengo calculado el último término, paso yo a aplicar la fórmula de la suma de la progresión aritmética. Y entonces voy a reemplazar aquí los valores. N, que es 15. A, que es el primer término de la progresión, que es 40. Y aquí tengo más. ¿Sí? El último término, que es menos 16. Entonces aquí tendría más menos 16. Más menos 16 y el otro paréntesis. ¿Ya? Y dividido para 2. Así tendría. Ya, si es que queremos especificarle más. Entonces aquí tengo 40 menos 16. Más por menos me va a dar menos. Para destruir el paréntesis. Me quedaría 40 menos 16. Así tendría. Entonces aquí voy a tener 15 que va a multiplicar a 40 menos 16. 24. ¿Ya? Y hago esa multiplicación y saco el valor de la suma.
de la progresión aritmética. 15 por 24 y dividido para 2. 180. Eso sería la suma. Aquí le estoy nada más que desglosando, ¿no? Y tenemos el valor que nos da 180. Entonces, ¿qué habíamos querido decir nosotros con esto? Que aquí tenemos la progresión. Si yo comienzo a sumar 40 más 36 más 32 más 28 más 24, sí, de ahí vendría 20 más 16 más 12, ¿sí? Hasta el término 15, que es el último, el último término de la progresión, el término número 15, que es menos 16. No se olviden que vamos a tener negativos, ¿no? Menos 16, por eso está aquí restado menos 16. Entonces, esa suma me va a dar 180. Nosotros estamos sumando cantidades positivas, luego nos va a salir de cantidades negativas, hasta el menos 16. Ahí tenemos que restar. Y esta suma nos va a dar 180. ¿Sí? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? Si tienen alguna pregunta. Ángel, que ya en el caso de estos ejercicios ya los dos pasos que estábamos repasando. Claro. Ya. O sea, de la progresión aritmética que le dicen a usted que realice la suma, calcule la suma. Entonces usted primero hace el último término, calcula primero el último término y luego hace la suma. ¿Sí? Así es como usted tiene que establecer. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. Dije, cuando usted está está resolviendo el problema de la suma, ¿por qué le cierra entre paréntesis al menos 16? Si en la fórmula no está así cerrada. Es que aquí está más. A ver, Nuri, la fórmula dice n que multiplica a A más U. A es el primer término, U es el segundo. Entonces yo estoy reemplazando aquí 15, 40 más. Estoy poniendo el signo de más, pero la U es menos. El último término que sacamos es menos 16. Entonces yo le pongo más, que dice la fórmula, y entre paréntesis le pongo menos 16, porque el valor del último término es menos 16. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Entonces, porque tengo que ponerle, porque
No puedo poner aquí más sin paréntesis, más menos 16, no puedo. Entonces, por eso le pongo el paréntesis. El momento en que yo, aquí tengo 40, más por menos me da menos, lógico. Y pongo aquí menos 16. Como es negativo, usted puede ponerle directo menos, porque le va a dar más por menos, le da menos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces pongamos un ejercicio a ver, para que ustedes le analicen y vean de qué se trata, qué es lo que pide. Entonces pongamos esto. Una empresa desea estabilizar a sus empleados. Y mantiene una política de incremento de salarios. Punto seguido. Si el salario inicial es de $460 y se considera un incremento anual del 10%, ¿cuál será el sueldo? ¿Cuál será el sueldo? Sí. Del empleado después de 15 años. Después de 15 años, ¿ya? A ver, ya comencemos. A ver, Michelle, ¿qué hacemos primero? A ver. Desde esto estamos un ejercicio que vamos a aplicar nosotros, ¿sí? La progresión aritmética. Ya, a ver.
Sacamos valores, Inge, primero. Ya, a ver, hablen nomás, no hay problema. El primero es 460 por 10%. ¿Para qué? No recuerdo el nombre, pero No, es que veamos, lean el ejercicio, lean. Yo no tengo ningún inconveniente. Aquí vamos, nosotros vemos, sí, no, verá, hay cosas que nosotros tenemos que, nos preocupamos del hecho de que podemos equivocarnos. Cuando nosotros estamos aprendiendo, sí, nos podemos equivocar, es cierto. Por eso preguntamos, por eso para nosotros, sí, aprender bien y asegurarnos, preguntamos, pues, porque si no preguntamos, nos quedamos también a medias. Entonces ahí nos vamos a quedar con más preocupación. sería para el porcentaje del incremento anual de los Entonces aquí salarios. tenemos esto. Vamos nosotros a formar la progresión geométrica, perdón, aritmética. Entonces aquí Primero dice, sacamos aquí dice el salario inicial, ese va a ser el primer 460. 460. ¿Sí? Y luego dice que hay un incremento del 10% para cada año. ¿Qué sería ese 10%? Ese 10% va a ser la diferencia común. O sea, es un incremento. Incremento quiere decir que va aumentando. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces, de 460, ¿cuánto es el 10%? Porque aquí dice, y se considera un incremento anual del 10% de este salario inicial. A ver, por favor, el 10% de 460, ¿cuánto es? 46. 46, sí. No tengan ningún recelo, ahí le está diciendo el ejercicio. Lo que hicimos nosotros del porcentaje, ¿cierto? 460, el 10%. Por el 10%. ¿Ya? Que viene a ser 46. Entonces aquí dice, como va a haber ese incremento, ¿qué hago yo? 460, ¿cuánto tengo que sumar? 46. Tengo que sumarle 46. 506. Ya, entonces 460 más 46. ¿Sí? ¿Cuánto me da? A ver, hablen, por favor, hablen, no se queden. 506, Inge. Entonces, 506. Como me dice que ese es el incremento anual, sigo sumando. A los 506 tengo que sumarle los 46. Más 40. 552. 552. 152. Ya. Ah, perdón, acá abajo. Arriba es. 52, 460, 552. Ya. Sí. Sigan. 552 más 46. 598. 598. Ya, uno más. Ujú. 598 más 46. 644. 644. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces veo ya puesto yo la progresión. Estoy creando la progresión. A ver, algo si me sale, pues. 506 menos los 460. 46. 552 menos 46. 506. ¿Sí? A ver, Sí, 552. sí sale, Inge. Sale 46, 506. ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser este 46? La diferencia. La diferencia común. La diferencia común es igual a 46. Listo. Yo he construido con esto porque me dice que el salario inicial, como es inicial y como estoy hablando de progresión, de una progresión aritmética, va a ser el primer término, los 460. Ese es el sueldo inicial.
y va a tener un incremento del 10% de este salario inicial para cada año. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo la diferencia común que he establecido de 46. Cada año va a sumarse, va a incrementarse 46. 46, 46, 46. Ya, 46. ¿Qué me pide calcular, Doménica? El ejercicio que me pide calcular. Calcular el sueldo del empleado después de